Hola chicos, estoy estudiando para mi exposición de los animales. A ver, ¿de qué animal hablaré? Ya sé, voy a hablar de Wikileo el león. ¿Se acuerdan de él? Pero no voy a hablar cuando le dolía el estómago. Oh, pobre Wikileo, nadie quería estar cerca de él. Porque olía rayos y centellas y no me quiero acordar. Bueno, ustedes recuerdan que Wikileo leyó en la Biblia que Jesús podía sanarlo. Y lo hizo con su palabra superpoderosa. Bien, ahora voy a leer. Voy a estudiar sobre los leones. ¿Ustedes niños saben qué comen los leones? ¿Comerán pay de limón? ¿Será torta de chocolate? ¿O un rico Kentucky? A ver qué dice mi libro. Sí, tienen razón. Mi libro dice que los leones comen carne. Ay, con razón. Seguro que Wikileo no ha estudiado sobre eso. Por eso come dulces, tortillas, chocolates y se para enfermando. Ahora le voy a decir que lea y estudie este libro de los animales para que coma lo que debe comer y no se enferme. Así es, Juan Carlos, es importante estudiar y aún más importante estudiar la palabra de Dios. Les voy a contar cómo Jesús, siendo el mismo Dios, no solo leía la Biblia, sino que también la estudiaba. Así como tú estudias para tus exposiciones, para tus exámenes o estudias temas de tu interés como el sistema solar, dinosaurios, etc. Te voy a contar la historia que está en Lucas capítulo 2, de 41 al 47, de cómo Jesús era cuando tenía 12 años. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron para allá todos ellos, como era de costumbre en esa fiesta. Pero cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Sí, niños, los papás de Jesús no se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Quién puede saber? ¿Dónde estaba Jesús? Los leo aquí abajo. ¿Dónde estaba Jesús? Muy bien. Sí, se había quedado en Jerusalén. Los papás de Jesús buscaban a Jesús, pero no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días, los papás de Jesús lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley. Los maestros de la ley eran personas muy adultas que conocían muy bien el Antiguo Testamento. Eran personas que estudiaban la palabra de Dios y sabían muchísimo de ella. Pero esos maestros, Jesús les escuchaba y les hacía muchas preguntas a esos maestros. Y todos los que oían lo que Jesús hablaba con los maestros se admiraban de la inteligencia y de las respuestas que Jesús daba. Todos estaban sorprendidos
de cómo un niño de 12 años podía saber tanto de la ley de Dios. Y es que Jesús, siendo hijo de Dios, no solo leía la palabra de su Padre Dios, sino que también le gustaba estudiar la palabra. Jesús, siendo niño, sabía la importancia de estudiar la palabra de Dios. Jesús sabía que la palabra de Dios le iba a dar la fuerza necesaria para hacer lo que nuestro Padre Dios le había encomendado, que es salvar nuestras vidas. Entonces vamos a aprender cómo estudiar la palabra de Dios. Dayana nos leyó un pasaje de la Biblia en Lucas 2, del 41 al 46, cuando Jesús se quedó en el templo escuchando y haciendo preguntas a los maestros de la ley. Para empezar a estudiar la Biblia, cuando leemos un pasaje, debemos hacernos dos preguntas. Primera, Festi pregunta: ¿qué aprendiste con esta historia? Con la historia de Jesús en el templo aprendimos que debemos conocer la palabra de Dios. Segunda, Festi pregunta: ¿con esta historia aprendiste algo que no deberías hacer? Con esta historia aprendimos que no debemos dejar de leer ni estudiar la palabra de Dios. Tercera, Festi pregunta: ¿qué te habló Dios? Con esta historia Dios me habló que Jesús, siendo Dios, estudiaba la Biblia. Y yo también debo leer y estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios. Cuarta, Festi pregunta: ¿Dios te prometió algo? En este pasaje de la Biblia, Dios nos promete que si Jesús pudo estudiar y aprender la palabra de Dios, tú también podrás hacerlo, porque tú también eres hijo de Dios. Y Jesús te ayudará en ello. Repasemos las 4 Festi preguntas para disfrutar, estudiar la palabra de Dios. ¿Y tú, qué aprendiste de la Biblia? ¿Aprendiste algo que no deberías hacer en esa historia? ¿Qué te habló Dios de la historia? ¿Dios te prometió algo con la historia? Y no olvides memorizar un versículo a la semana para que puedas recordarlo cuando lo necesites. Hola niños, vamos a alabar a Jesús. ¿Estás lista, Iris? Sí, Pía, estoy lista. ¿Y ustedes, niños, en sus casas, están listos? ¡Vamos a alabar a Jesús! Todos así. Muy bien. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en sombra de muerte, con todo Jehová me recogerá. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová me recogerá. Y en paz me acostaré, Bien. así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Una vez más. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Eso. Iris, yo creo que los niños ya se la aprendieron. Sí, ya se lo aprendieron, así que una vez más lo vamos a hacer todos juntos. ¿Así? ¡Vamos! Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en sombra de muerte, siempre
¡Chócala! Así es, para estudiar la Biblia también es importante que la memoricemos, porque así vas a acordarte de lo que Dios te quiere hablar. Memoriza un versículo en la semana, todas las semanas, un versículo de la Biblia que sientas en tu corazón que Dios te está hablando algo muy especial que necesitas. O memoriza con nosotros los videos de cada semana. Hoy vamos a aprender un versículo. Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Salmos 119, 11. Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Salmos 119, 11. Y no se olvide de descargar su devocional en la página del Facebook de Agua Viva Kids. También pueden descargar su app de la Biblia de los niños. Eso es todo, chicos. Nos vemos la próxima semana. Y no se olviden de ver los siguientes capítulos de nuestra serie Festi Biblia.